Alejandro Dumas nació en 1802 y murió en 1870. Estamos en pleno siglo XIX. El apellido Dumas venía de su abuela negra, dominicana, esclava, María Dumas. Alejandro Dumas fue un hombre de viajes, de aventuras, de mucha vida social. Escribió muchos libros, muchas novelas, memorias de viajes. Trabajó con un equipo también, por eso fácilmente puede pasar de 100 novelas su obra. En 1844 publicó en fascículos dos novelas que serían tal vez las más recordadas: Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. En 1853 fundó una revista crítica con el título del Mosquetero. Varios de los personajes de esa novela van a ser seudónimos de algunos escritores posteriormente. Vamos a cogerle el tono a la primera página en un gran plano general que luego se va cerrando del Conde de Montecristo. El 24 de febrero de 1815, el vigía de Notre-Dame de la Garde avistó el buque de 3 palos, el Faraón, que venía de Esmirna, Trieste y Nápoles. Como de costumbre, el práctico salió rápidamente del puerto, pasó bordeando el castillo de If y fue a abordar el navío entre el Cabo de Morllón y la isla de Rion. Enseguida, como aún es costumbre, la plataforma del fuerte San Juan se había llenado de curiosos, pues sigue siendo un gran acontecimiento en Marsella la llegada de un buque, sobre todo cuando ese buque, como el Faraón, ha sido construido, aparejado y estibado en los astilleros de la antigua Fosea y pertenece a un armador de la ciudad. Mientras tanto, el buque se iba acercando. Había franqueado felizmente ese estrecho que algún movimiento volcánico formó entre la isla de Calacereñi y la isla de Yaros. Había doblado Pomec y navegaba bajo sus 3 gavias, su gran foque y su vela cangreja, pero tan lentamente y con un ritmo tan triste que los curiosos, con ese instinto que presiente las desgracias, se preguntaban qué accidente podía haber ocurrido a bordo. Sin embargo, los expertos en navegación reconocían que si había sucedido un accidente, no podía ser al barco mismo, pues el navío se aproximaba con todas las condiciones de un navío perfectamente gobernado. El ancla preparada para el fondeo, los obenques del bauprés sueltos, y junto al práctico que se disponía a dirigir al Faraón por la estrecha entrada del puerto de Marsella, había un joven de gesto rápido y mirada activa, que vigilaba cada movimiento del navío y repetía cada orden dada por el práctico. La vaga inquietud que planeaba entre la gente había hecho mella particularmente en uno de los espectadores de la explanada de San Juan, de modo que no pudo esperar a la entrada del buque en el puerto. Saltó a un pequeño bote y ordenó remar para ir al encuentro del Faraón, a quien alcanzó frente a la ensenada de la reserva. Al venir a este hombre,
El joven marino dejó su puesto junto al práctico y, sombrero en mano, vino a apoyarse en el pretil del barco. Era un joven de 18 a 20 años, alto, esbelto, con unos hermosos ojos negros y cabello de ébano. Toda su persona despedía ese aire tranquilo y resuelto, propio de los hombres acostumbrados desde su infancia a luchar contra el peligro. «Ah, ¿es usted Dantes?», gritó el hombre del bote. «¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ese aire que se percibe de tristeza a bordo?». «Una gran desgracia, señor Morrel», respondió el joven. «Una gran desgracia, sobre todo para mí. A la altura de Civitavecchia hemos perdido al buen capitán Leclerc». «¿Y la carga?», preguntó rápidamente el armador. «La carga llegó a buen puerto, señor Morrel, y creo que respecto a eso estará usted satisfecho. Pero ese pobre capitán Leclerc». «¿Pues qué le ocurrió?», preguntó el armador, visiblemente aliviado. «Pues entonces, ¿qué le ocurrió a ese buen capitán?». «Ha muerto». «¿Se cayó al mar?». «No, señor. Ha muerto de una fiebre cerebral en medio de horribles sufrimientos». Después, volviéndose hacia sus hombres: «Vamos», dijo, «cada uno a su puesto para el fondeo». Y allí va a continuar el desembarco y de inmediato se va a configurar la trama, que va a durar más de 1000 páginas. Se dice que Dumas, lo pronuncio en castellano, tomó la matriz de esa trama, que tiene tantas peripecias, que encantó a los lectores en esa época y ahora también, de un hecho real que había sucedido, pero es muy distinto. Solamente él escoge el esquema, la estructura general. El Conde de Montecristo ha vuelto a ser leído. Siempre ha sido leído, pero hubo una época, a mí me correspondió esa época, en que el Conde de Montecristo era radio, televisión después, cine después, y uno nunca creyó que realmente fuera literatura. Hoy día algunos escritores franceses, narradores, novelistas, han retomado algunos recursos técnicos de Dumas, que son muy inteligentes y que le dan a la novela una consistencia, una validez, pues que la hace vigente todavía. Disfruten El Conde de Montecristo, no solamente por radio, no solamente por televisión, no solamente en cine. Embárquense, por favor, en esta extraordinaria novela del siglo XIX. Gracias, nos vemos dentro de 8 días, el viernes.